Hola con todos, mi nombre es Cristian Paul Zambrano Vaca, estudiante de la Facultad de Ciencia Informática de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manaví. En este video tutorial les voy a mostrar un ejercicio básico de minería de datos con SQL Server 2012, en este caso Adventure Word WD 2012, de la materia de inteligencia artificial, en el cual vamos a hablar un poco de lo que es la minería de datos. Un ejercicio del tutorial que vamos a trabajar. Una pequeña introducción de la minería de datos, que es como se define como la extracción no trivial de información implícita previamente desconocida y potencialmente útil a partir de datos. También es una herramienta fundamental para analizar y explotar de forma eficaz los objetivos de cualquier organización. Usa diferentes técnicas que pueden aportar información útil para un sencillo análisis gráfico, pasando por métodos estadísticos complejos que van complementados con métodos y algoritmos del campo de inteligencia artificial, y el aprendizaje automático, que resuelve problemas críticos en el agrupamiento automático, que viene siendo clasificación, predicción de valores, detección de patrones y asociación de atributos, entre otros. El tutorial nos indica varios pasos a seguir. En este caso son lecciones que tenemos que ir viendo una a una para hacer una correcta creación de bases de datos, en este caso una minería de datos. Aquí en la lección 1 nos va a decir preparar la base de datos de análisis service. En la lección 2 tenemos que generar una estructura de distribución de correo directo. En la lección 3 agregar y procesar los modelos correspondientes. En la 4 explorar los modelos de correo directo. En la 5 probar dichos modelos creados anteriormente. Y en la 6 crear y trabajar con predicciones con los modelos que vayamos creando a lo largo del tutorial. Lo primero que debemos hacer es abrir lo que es SQL Server en Data Tools. Esperemos un momento que se abra. Ya cuando lo he abierto, lo que tengo que hacer primeramente es crear un nuevo proyecto. Lo que es en las plantillas instaladas en Business Intelligence de Analysis Service. Cogemos la primera, que es proyecto multidimensional y de minería de datos. En este caso vamos a crear una solución con el nombre de práctica de minería de datos. Le damos en aceptar. Esperamos un momento. Ya una vez creado en el explorador de soluciones la práctica de minería de datos, nos vamos a propiedades de la misma. Ahí en implementación vemos que el servidor tiene como localhost. Lo cambiamos al nombre correcto de nuestro servidor con el que estamos trabajando. En este caso el nombre de mi servidor es Cristian Paul. Cogemos y copiamos el nombre y lo generamos en ese servidor. Damos en aceptar. Listo, una vez creado, cambió el nombre del servidor. Vamos a comenzar con la creación de los diferentes modelos de minería de datos.
en este caso un nuevo origen de datos. Sale la acción para hacer el nuevo origen. Primeramente tenemos que definir la conexión. En este caso tenía una, pero para desde cero comenzar a hacerla, eliminamos y procedemos a hacer una nueva conexión. Tenemos que darnos cuenta que debe estar en el proveedor de OLEDB de SQL Server Native Client, el nombre del servidor, el nombre del servidor, ponemos el que dice Cristian Paul, el nombre de la base de datos con la que vamos a trabajar, Adventure World DW 2012. Hacemos probar la conexión para que se establezca correctamente la conexión de prueba. Damos clic en aceptar, damos clic en siguiente. Aquí utilicé un nombre de usuario y una contraseña de puntos específicos porque me da problema en el momento de utilizar la cuenta de servicio. Creo una nueva cuenta de usuario, Cristian Paul, y una contraseña correspondiente. Damos clic en siguiente y en el nombre de origen de datos le dejamos como está en Adventure World DW 2012. Damos clic en finalizar y vemos que se ha creado la primer origen de datos de la práctica de minería de datos. Ahora nos vamos a nueva vista de origen de datos. Vamos a siguiente. Se ve que el origen de datos relacionado viene a Adventure World. Damos clic en siguiente. Aquí tenemos que seleccionar las tablas y vistas que van a incluirse en la vista del origen de datos. Aquí por correspondiente que nos dicen tenemos que crear la Vectarial Main y lo que es Prospective Buyer. Damos clic en siguiente. En el nombre del asistente para vista de origen de datos lo vamos a poner como Target Main. Le damos clic en finalizar. Una vez creada la nueva vista de origen de datos, nos va a salir las dos tablas que hemos seleccionado anteriormente. Ahora vamos a crear una nueva estructura de minería de datos a partir de una base de datos relacional o de almacenamiento de datos. Siguiente, escogemos lo que es árbol de ediciones de Microsoft. Aquí en la lista de origen de datos ya está escogida lo que es Target Mailing. En el escenario escogemos Target Main como tabla de entrada y aquí tenemos que especificar los datos de las columnas que se utilizarán en el análisis más adelante. Aquí en el tutorial nos dice que como columnas de entrada lo que es las tablas Age, Community Instance, English Education, English Occupation, lo que es Gender, Geographic Key, House Owner Flag, lo que es Marital Status, lo que viene siendo el nombre Cars Owner, nombre Children's Account, lo que viene siendo región y las dos últimas que son de Total Children y Earning Income. En la columna de la izquierda vamos a activar las casillas siguientes.
last name, address line 1, address line 2, date first put, lo que es email address, lo que es first name, y esas son todas las que nos explica el tutorial. Me olvidaba que hay que escoger la columna de predicción, que nos indica que es by buyer. Indica que es by buyer. Va a ser una columna de clave y una columna de entrada para el modelo. Y le damos clic en siguiente. Aquí para especificar el tipo de datos en la estructura del modelo de minería de datos, el tipo de contenidos que va a tener cada columna de cada tabla. Por ejemplo, aquí nos dice que hay que cambiarle lo que es su graphic key, hay que cambiarle a discreto porque está en continuo el tipo de contenido. Le cambiamos a discreto. Chequeamos a ver si hay otros tipos de contenido para ver si hay cambio en el tipo de datos. También vemos a ver si se necesita algún cambio correspondiente. Aquí lo mismo, el graphic key nos sale como long y hay que ponerlo como text. Ya una vez hecho esto, vamos y vemos que está todo correcto, le damos clic en siguiente. Aquí para clasificar el número de casos que se van a reservar para la prueba del modelo, el porcentaje de datos para pruebas está como predeterminado en 30 y el número de casos en el conjunto de prueba va a ser de 1000. Vamos y le damos clic en siguiente. Aquí en el nombre de la estructura de minería de datos, para finalizar todo, vamos a ponerle target mailing. En el nombre del modelo de minería de datos vamos a ponerle tm decision tree. Activamos la casilla que es permitir obtención de detalles. Le damos clic en finalizar. Ahora en la lección 3 correspondiente al tutorial básico de minería de datos, tenemos que crear un nuevo modelo de minería de datos. Vamos a la vista modelo de minería de datos, donde dice la estructura, damos clic derecho, nos ponemos nuevo modelo de minería de datos y le ponemos el nombre del correspondiente, que es tm decision, tm cluster. Ahora hacemos lo que es cluster de Microsoft, un nombre de algoritmo. Vamos a la nueva estructura, creamos otro nuevo modelo de minería de datos, será tm name base. Damos en base name de Microsoft y aceptamos. Aquí nos dice que no admite el tipo de contenido en las columnas de estructura de minería de datos del modelo de name base.
Aquí nos omitirán dos columnas que son la de Edge y la de Beacon. Le damos a continuar porque eso no corresponde a ningún problema. Vemos que se han creado las dos columnas de los dos modelos de minería de datos que hemos creado. Una vez que nos hayan aparecido los dos modelos de minería de datos creados, que son TM Cluster y TM Naibase, lo que tenemos que hacer ahora es ir a estructura y procesar la estructura de minería de datos y todos los modelos. Antes que esto tenemos que hacer lo que es lo que nos indica en el tutorial, que hay que poner en lo que corresponde en propiedades de la estructura, en donde dice hold seek, hay que poner el número 12 y tenemos que ver que en cache mode tiene que estar en keep training case, perdón. Ahora sí, después de hacer esto podemos procesar la estructura de minería de datos. Aquí nos dice que el servidor parece haber caducado porque se desea generar e implementar un primer proyecto. Le damos aquí en sí, esperamos un ratito para que el estado. Aquí nos salió un mensaje que dice que la implementación se realizó correctamente y nos abre la ventana de procesar la estructura de minería de datos. Vamos a ejecutar y esperamos que el progreso del proceso termine correctamente, ¿no? Aquí vemos todos los procesos que se están realizando en este momento. Los procesos de cada modelo de minería de datos. Nos indican las horas de inicio, en qué curso se hizo y la medida de cada de estos. En la parte de abajo nos muestran los estados y ahí, como vemos, el proceso ha finalizado con advertencias, pero correctamente. Damos clic en cerrar. Damos clic en cerrar y ahora nos dirigimos a la vista de visor de modelo de minería de datos. Aquí nos da una pequeña advertencia. Le damos sí y esperemos que se cree el árbol de decisión, que es el primero que aparece por predeterminado. Aquí en el árbol de decisión vamos a mostrar diferentes características de cada uno. Por ejemplo, en mismo podemos ver el gráfico de elevación de este árbol de minería de datos. Aquí vemos que se muestran los tres modelos que hemos creado con anterioridad. Vemos primerito el de cluster. Aquí vemos todos los nodos, cada uno de los clústeres que están distribuidos y conectados entre sí. Aquí en la parte izquierda, donde dice todos los vínculos muy fuertes, podemos ver podemos ver cuál es la conexión que tienen cada uno, y los vínculos que los une a cada uno de estos. Revisamos el de Naibase. Nos muestra una red de dependencias en sí, un nodo de la red para ir a dependencias de cada una de estas.
con la cual está distribuida. En el mismo caso podemos ver y editar vínculos que vayan a tener con este. Regresamos al que es árbol de decisión. Aquí por ejemplo en expansión predeterminada podemos chequear los niveles que van a tener cada uno de estos árboles. Por ejemplo, en 3 niveles vemos que solo aparecen 3 niveles de que nos van a mostrar cada característica de las tablas que se están presentando. Y aquí en 4 niveles nos muestran otra característica más diferente, con otro campo más grande. Aquí por ejemplo en todos los casos, aquí como explica en el tutorial de tutorial básico de minería de datos, en lo que es de los atributos, por ejemplo los casos de entre 0 y 1. Por ejemplo, esos son los números de casos de cada nodo que van a tener un valor. Por ejemplo, un 1 indica, como en este caso, el ejemplo se compró, muestra que el cliente ha comprado una bicicleta. Y el 0 indica que el cliente no ha adquirido una de estas. Aquí se ve que mientras más oscuro sea el sombreado del nodo, mayor será el porcentaje de casos del nodo que tienen el valor de destino. Aquí hay varias opciones para ver, acercar o alejar el árbol. Acá en la parte derecha de la leyenda de minería de datos vemos los escenarios, las altas, las bajas de este árbol de decisión, las probabilidades y todos los otros valores. Cada una de este componente va a tener varias características. Por ejemplo, aquí nos vemos copiar y vista el gráfico, copiar todo el gráfico, contraer todos los descendientes. También podemos ocultar la leyenda. Ahora nos vamos a lo que es la regla de dependencias. También vemos lo que hemos explicado anteriormente. Aquí en perfiles de clúster podemos ver otra leyenda más de minería de datos, donde nos va a mostrar varios valores de, por ejemplo, mostrar el mínimo, el medio, el promedio y mostrar el máximo de cada, por ejemplo, de cada perfil o de clúster que queramos ver. En lo que es característica del clúster podemos ver la cantidad para población, las variables que hemos visto, los valores y la probabilidad de cada uno de estos. Por ejemplo, por clúster, por cada clúster o por todo. Aquí en la extensión del clúster podemos ver otras variables, otros valores y unas características que dicen que favorece el clúster o favorece el complemento del clúster. Eso dependiendo de cada uno, de cómo lo vaya a adquirir.
Aquí en el modelo de nave bayesiana nos muestra una columna de leyenda diferente. Aquí por colores nos muestra el significado de millas y la ausencia de cada, por ejemplo, de cada uno. Así también vemos las características del atributo, de cada atributo con el cual se está trabajando, y también la distribución del atributo que hemos visto ya anteriormente en los otros modelos de minería de datos que hemos creado. Aquí en el gráfico de precisión de minería de datos podemos ver otras entradas. Aquí, por ejemplo, les explicaré en el valor de predicción, como dije anteriormente, esto dependiendo de lo que el cliente vaya a comprar o vaya a adquirir con anterioridad. Pues el 1 va a ser una compra, el 0 va a ser algo que no ha adquirido. Aquí le vamos a poner como default 1 para hacer que como que haya adquirido algún complemento, en este caso una bicicleta, como explica el ejercicio. Vamos a gráfico de evaluación. Aquí vemos las probabilidades que muestran el porcentaje de estas opciones que hemos establecido. Por ejemplo, el gráfico nos muestra una varianza alta. Por ejemplo, aquí podemos escoger el tipo de gráfico de beneficio. Aquí nos muestra la población, el costo fijo, el costo individual, el ingreso por cada individuo que adquiera algo. Aquí cambia el gráfico, aquí cambia, como lo digo, de 50.000 va subiendo en alza. Este es un gráfico de beneficio de minería de datos. Aquí lo que es en la matriz de clasificación, aquí nos muestran las columnas de la matriz de los valores reales de las filas correspondientes a los modelos de minería de datos. Aquí vemos que ha cambiado. Ahora vamos a realizar una de las últimas tareas de la práctica básica. Aquí en el árbol de decisión vamos a lo que se dice nuevo modelo de minería de datos. Vamos y ponemos lo que corresponde al nombre del modelo, que es Decision Tree Main, del nombre del algoritmo, la decisión de Microsoft. Aquí vemos que se creó la otra columna del otro modelo, en este caso de Decision Tree Main. Hacemos el mismo procedimiento, pero en lo que es el nuevo modelo que se ha creado. Tenemos un nuevo modelo establecemos un filtro de modelo. Cogemos lo que es gender, en el operador lo dejamos en igual y le damos un valor que queremos darle, ¿no? Le damos en aceptar. Una vez establecido esto, nos sale en la parte de abajo un visto en verde que dice la implementación finalizó correctamente. Damos en clic derecho en Microsoft Decision Tree para crear un nuevo proceso de estructura. Damos en sí. Queremos
que se haga la implementación en el proceso correcto. Al momento de hacer esto nos sale la ventana otra vez de ejecutar y comenzamos a ejecutar el proceso que estamos trabajando. Esperemos un momento. Aquí vemos que ya se ha creado el proceso de finalizar correctamente, aunque sea con advertencias, pero esto quiere decir que está todo bien. Lo que hacemos es cerrar y cerrar. Siguiendo con el tutorial, nos vamos a visor de modelo de minería de datos para visualizar el nuevo modelo que hemos establecido, que hemos creado. Aquí, como vemos, aparecen los 4 que están anteriormente en la otra pestaña. Cogemos el que dice Decision Tree Main, esperamos un poco y vemos el árbol de decisión que crean. La red de dependencias también. Y el gráfico de precisión de esto. Aquí hacemos el mismo procedimiento anterior. En el valor de predicción, ponemos establecido como 1. Vemos el gráfico de elevación de este modelo. Los beneficios y las probabilidades que presentan. También nos muestran lo que es la pestaña de predicción del modelo de minería de datos. Aquí lo que vamos a hacer, o que nos dan las opciones para hacer, son seleccionar las tablas de casos y seleccionar el modelo. En este momento vamos a seleccionar un modelo. Dentro de desplazamos lo que es Target Mailing y escogemos la opción que es de DTM de Decision Tree. Una vez escogida, seleccionamos la tabla de datos, vemos que está correspondida correctamente y nos va a mostrar los campos que son de cada una de estas. Luego, por ejemplo, las entradas que anteriormente hemos escogido. Hacemos clic derecho fuera, podemos modificar asignación y le damos en donde dice Edge para seleccionar la columna de la tabla con nombre Prospective Buyer No. Damos clic en aceptar. Aquí en origen lo que hacemos es escoger el tipo de modelo que vayamos a utilizar. Aquí, por ejemplo, escogemos el TM Decision Tree del campo by Boyer. En criterio de argumento vamos a ponerle 1. Ahora escogemos lo que es la función de predicción. Del campo
del campo Predict Probability nos va a salir una referencia de la columna. Vamos a otra vez a origen, escogemos lo que es el Prospective Buyer y procedemos a arrastrar lo que es la tabla de by Buyer en donde está establecido el criterio de argumento de la función de predicción. En Prospective Buyer escogemos lo que es address line y establecemos la consulta requerida, ¿no? Aquí, como hemos hecho la consulta correctamente del árbol de decisión para la compra o para la adquisición de una bicicleta con los diferentes campos y nos aparece también en lo que es la base de datos y todos los resultados que esta consulta ha establecido. En fin, eso es lo que quería mostrar en sí en este tutorial básico de minería de datos con SQL Server 2012. Mi nombre es Cristian Paul Zambrano Vaca, estudiante de la Facultad de Ciencias Informáticas de la Universidad Laica Loyola Fray Manaví. Espero que les guste este tutorial y nos vemos en una próxima vez. Gracias.